Algunos quieren hablar, otros no, y otros simplemente no dicen lo que piensan. Por el nuevo código de la familia no me he podido reunir con mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en la provincia de Las Tunas? Sinceramente, nada me gusta. ¿Y hay algún cambio en general que te gustaría ver para toda Cuba en lo que queda de este año 2023? No es asunto mío. Como dijo este señor, no es asunto mío y simplemente vienen a disfrutar de todos esos lujos que simplemente ellos pueden disfrutar. Mi mamá se fue desde que yo tenía 9 años cruzando frontera y hace años que no la veo. Una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. Ay, no puedo. Una pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. Bueno, gracias. No, eso me lo voy a reservar. No. Hay miedo, familia, hay miedo. Los precios se han disparado de maneras que no son fáciles de explicar. Voy a hacer un pequeño regalito que no es mucho, pero es algo. Año 2023, un año en el que se esperaban muchos cambios para Cuba. La población esperaba una mejoría después de haber vivido un año 2022 lleno de muchísimas dificultades. Varios apagones de 5, 6, 7 y hasta 8 horas. Precios altos y exageradamente ridículos. Y una economía que no favorecía absolutamente para nada al pueblo de Cuba. A medida que el tiempo avanza, la situación tristemente no parece mejorar. Y el cubano de a pie deja evidenciado el silencio, sinónimo del miedo con el que vivimos constantemente. Gracias a mis compañeros de trabajo youtubers, específicamente de La Habana, hemos sido testigos cómo a través de entrevistas las personas y el cubano de a pie ha dejado saber su opinión. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no dicen lo que piensan e incluso prefieren mentir ante una cámara. No estamos hablando nada malo, ni nada relacionado con política. Simplemente estamos hablando de una realidad cubana, que pienso, en mi opinión personal, que no es nada malo decir simplemente lo que pensamos y a lo que nos afrontamos día a día. Al pasar de los años ha quedado más que comprobado la conformidad del cubano. Por eso, la pregunta es, ¿esperan algún cambio para este 2023 los cubanos de a pie? Vamos a darle la prioridad a la voz del pueblo. Como sabemos que las personas tienen tanto miedo al hablar, para que se relajen vamos a comenzar con una pregunta más sencilla. ¿Qué es lo que más les gusta de esta provincia de Las Tunas? Y luego los cambios que les gustaría ver para Cuba en lo que resta de este año 2023. Comienza el momento de la verdad. Mi vida, buenas tardes. Les podría hacer una pequeña preguntita para mi canal de YouTube, es súper rápido. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, de la provincia de Las Tunas? No sé, creo que pasar tiempo con mi novio. No tenemos casi lugares para salir, no sé. ¿Hay algún cambio que te gustaría ver para Cuba en lo que resta de este año 2023? Muchos. ¿Cómo cuáles? Arreglen las calles, por favor, que se ven horribles. Bueno, sí. Por ejemplo, yo tengo 17, por el nuevo código de la familia no me he podido reunir con mi mamá. Y quisiera de verdad, mi mamá se fue desde que yo tenía 9 años cruzando frontera y hace años que no la veo. Y no veo cambio. Siempre son explicaciones y no vemos el cambio. Llevamos 8 meses con procedimientos y pagamos abogados y todos los días nos dan una respuesta distinta. Ya tengo que esperar los 18 años para estar con ella. Es doloroso. Es doloroso y bastante triste. No, bastante triste. Hace poco pasé una depresión. No me pude ni medicar porque ni los medicamentos los tenía. Una pequeña preguntita para mi canal de YouTube, si no es molestia. Ay, no. Está bien, mi amor, gracias igual. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí en la provincia de Las Tunas? Ay, Dios mío. Bueno, Sinceramente, nada me gusta. la historia. La historia de Las Tunas. ¿Algún cambio que le gustaría ver para Cuba en lo que queda del año 2023? Bueno, que nos pagaran en MLC, porque si pues, hay tantas tienen MLC y no nos pagan MLC, no tenemos, por lo menos a mí no me mandan del Yuma. Lugar donde pueda frecuentar más la juventud. Más eventos, no sé, culturales. Mi vida, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Es súper rápido. Está bien, gracias. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí en la provincia de Las Tunas? Lo lindo que es La Tuna, ¿entiendes? La estructura. La estructura aquí de La Tuna, todo el mundo quiere a todo el mundo y ya. Aquí hay muchas cosas buenas. Yo llevo 84 años viviendo aquí. Soy nativo de aquí, de este pueblo. Me siento bien. ¿Algún cambio para mejor que quizás le gustaría ver en toda Cuba en lo que queda de este año 2023? No, eso me lo voy a reservar. No. Porque hay cosas que pasan que uno tiene que reservarlas, no lo puede. Ok. ¿Es verdad o mentira? Está bien. No, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted. A veces hay una mejoría, porque bueno, yo considero que esto está en una situación económicamente, no para mí solamente,
para todo, porque no tiene un familiar que le mande dinero americano para aquí. A mí mismo, yo no tengo a nadie que me mande. Y mi salario son 1.300 pesos, que no me alcanza para comerlo, paso necesidades. Soy hermano de un mártir de la revolución y luché mucho en el gobierno pasado, hasta ahora que me jubilé en Cuba Taxi. Entonces un guerrero de 84 años, guerrero aquí de esta Cuba. Aquí. Le voy a hacer un pequeño regalito, que no es mucho, pero es algo. No es mucho, pero al menos para una librita de arroz de algo. Y con este señor No. queda evidenciado precisamente lo que les decía. Sabe Dios cuántas cosas pasan por sus cabezas que él quisiera decir. Y no se atreve porque sabe que decir la verdad lo puede conllevar a tener algún problema. No. Amigos, ¿les puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Súper rápido. Bueno, muchas gracias. Para mi canal de YouTube. Bueno, muchas gracias igual. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Mi vida, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? ¿Puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Súper rápido. Bueno, gracias. Hay miedo, familia, hay miedo. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en la provincia de Las Tunas? Ay, Dios. Bueno, todo. Todo. No sé, yo creo que ya nada, porque ya no se puede salir, no hay nada de diversión, todo está carísimo. Así que no te puedo decir. Antes por lo menos había las actividades socioculturales en las calles, que uno más o menos podía interactuar con las personas, pero ahora nada. ¿Y algún cambio para mejor que te gustaría ver en toda Cuba en lo que queda del año 2023? Eso mismo, poder salir, poder disfrutar con las amistades, con poco, porque somos cubanos de Cuba. Y eso porque eso se ha perdido, esa tradición se ha perdido. Bueno, los precios, Que bajaran un poco. sí, los precios. Está bien, mi vida, muchas gracias. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí de la provincia de Las Tunas? Aquí de Las Tunas, bueno, los cafés. Yo muy poco no he visto nada todavía. Ah, ¿de qué país es usted? España. Y de lo poco que ha alcanzado a ver, algo que le guste o algo que quizás no le guste. No puedo valorar todavía. Y quizás si conoce un poco de la situación de Cuba, algo que le gustaría que mejorara para este 2023. No es asunto mío. Millones, que abran más lugares, que haya un poquito más de dinamismo. Más movimiento en general. Claro, porque es una provincia muy muerta, es la verdad. Pero en toda Cuba en general, algo que quizás en toda Cuba que quisieras que mejorara. Ay, mejor no responde esa pregunta. Mejor no responde. Hay miedo, familia, hay miedo. Existe un gran porciento de extranjeros, es decir, que turistas que vienen a Cuba y a veces ayudan a los cubanos o empatizan o se solidarizan con la situación. Existen otros que, como dijo este señor, No es asunto mío. simplemente vienen a disfrutar de todos esos lujos que simplemente ellos pueden disfrutar. Una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, es súper rápido. Bueno, eso lo tomamos como un no. Amigo, una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, ¿le puedo hacer? ¿Eh? ¿Ah? La educación ante todo, familia. Yo les digo gracias igual. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Súper rápido. Ay, no puedo. Está bien, gracias, mi amor. Bueno, gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, de la provincia de Las Tunas? Los chicos que se pasan el día entero montando skate, muchos los eventos que celebran a cada rato, los días de fiestas y los sábados. Prácticamente muy pocas cosas. A ver, prefiero otras provincias que esta. Aquí prácticamente ni nada. Todo. Todo, ¿como qué? ¿Un ejemplo? Ay, no. ¿Y quizás hay algún cambio para todo el país en general que te gustaría ver en lo que queda de este 2023? Bueno, que den fiesta, que vendan cosas, que vendan comida, que vendan, ya tú sabes, no sé. Que haya más abundancia. Más abundancia. Para. No sé decirte, ¿sabes? Porque la política no es mucho lo mío y No, bueno, no tiene que ver con política, vamos a aclararlo, pero bueno. que aumenten más la fiesta, que, ¿sabes? Para la sociedad joven no hay casi nada. Tantos problemas que están afectando a Cuba actualmente como los salarios bajos, los altos precios, los apagones. Entonces los cubanos no quieren decirlo. Prefieren decir que quieren fiesta, a lo mejor que quieren fiesta para emborracharse, porque ahora hay un dicho que dice que para vivir en Cuba hay que estar loco o borracho. Entonces parece que quieren fiesta para emborracharse. No entiendo nada, familia. Mi vida, ¿les puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Súper rápido. Es súper rápido, facilita. Nos huyen, familia, nos huyen. Cooperen, que entre los jóvenes tenemos que apoyar lo que... Es bien fácil, rapidito.
Bueno, gracias, suscriptores, gracias. ¿Dónde está esa situación económica que escuchamos a las personas hablar en una cola, en una parada del bus o simplemente quejándose mientras van caminando por la calle? Esa situación es real y eso representa la Cuba real, pero tristemente las personas no se atreven a decirlo porque, como ya les decía, creen que pueden tener algún problema. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Las Tunas? Bueno, a mí, en mi opinión personal, Las Tunas ha cambiado mucho desde hasta. Yo solamente tengo 21 años, no puedo opinar tanto de muy lejos, pero todo ha cambiado tanto que ya no es lo mismo. Pero total, a mí lo que más me gusta de aquí de Las Tunas es el ambiente que se crea algunas noches. Y demás son los lugares, tiene muy bonitos lugares, ¿sabes? Como esta misma Plaza Martiana, la plaza que tenemos detrás y muchos monumentos y cosas. ¿Hay algún cambio en general que te gustaría ver quizás para toda Cuba en lo que queda del 2023? La economía, por supuesto, es algo lógico, los precios se han disparado de maneras que no son fáciles de explicar. Antes con 5 pesos yo me compraba una pizza, ahora con 300 es que puedo disfrutar una pizza. Pero bueno, eso es en mi opinión personal. Los demás, que hagan lo que quieran. Está bien, bueno, muchas gracias. Bueno, mi familia hermosa del canal, como pueden ver, empezó a llover. Aquí estoy escampando con la bicicleta, así que de emergencia vamos a tener que ir cerrando este video. Este video se ve interrumpido por una lluvia inesperada. De todas maneras, no creo que hubiésemos conseguido muchas más entrevistas, porque como fueron testigos, fueron más las personas que me rechazaron que los que quisieron dar su opinión. De esta forma, queda de evidencia el miedo que existe en el cubano al hablar o a simplemente decir lo que piensa. Yo pienso que no es nada malo expresarnos y que decir la realidad de Cuba que afrontamos todos no es un secreto para nadie. Pero bueno, familia, de esa forma estamos llegando al final de este video. Quiero que me dejes en los comentarios si quieres una segunda parte de un video de entrevistas y qué quieren que le pregunte a las personas. Si llegaste hasta aquí, por supuesto, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todo. Y recuerda mi frase, el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Mi vida, les podemos hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. Henry. Ah, ¿me conocen? Claro, ¿cómo no? ¿Nos conocemos? Sí, yo te sigo y soy del back. Ah, gracias, mi vida. Muchas gracias. Yo te conozco a ti, tú eres del canal, tú saliste con Nati Suren. Sí, nosotros hemos colaborado y eso. Ya, yo te sigo. Ay, gracias, mi amor.